Ya, y voy a compartir la pantalla. Clase de hoy día. Listo. Entonces, como ya les había comentado la semana anterior o antepasada, cuando tuvimos la última clase, ya hemos visto un poco de la estructura de los prototipos, cómo organizarse, cómo categorizarlos para tener un buen plan de acción. Luego vimos distintos procesos de prototipado que les van a servir de aquí en adelante, obviamente. Lamentablemente son provisiones más teóricas que prácticas. Obviamente me hubiera encantado poder tener este ramo de forma presencial y que hubieran visto y tangiblemente hubieran visto ejemplos de los procesos que estuvieron aprendiendo. Obviamente mucho más didáctico y a uno, si bien por la vista lenta información, tener algo en la mano les ayuda a dimensionar los alcances que tienen esas tecnologías. Eh, y luego de los distintos procesos, ahora viene un poco en la etapa de planificación, porque como les dije hace un rato, ustedes van a estar diseñando objetos para un público. Y público puede ser mucha gente, puede ser el usuario, el cliente, ustedes diseñan también para el que les va a fabricar esto, para el que va a ensamblar, para el que va a distribuir, para el que va a reciclar, etcétera, etcétera. Entonces siempre es bueno tener una buena planificación y entender que el prototipado o el diseño es solo una etapa dentro de un gran universo eh, que se llama proyecto. Ustedes el día de mañana no van a trabajar solo con diseñadores, van a trabajar con ingenieros, con editores, con gente de marketing, gente de ventas, gente que va a fabricar las cosas, gente de la industria, eh, gente que haga programación, etcétera, etcétera. Entonces ustedes van a ser una parte del engranaje. Ustedes no crean que van a trabajar solos, siempre van a necesitar los conocimientos de alguien más, ¿ya? Entonces, por eso es bueno ser muy ordenado y planificar muy bien cómo van a llevar ustedes su parte del proyecto. Entonces, vamos a partir ahora con como nuestra última batería de clases, que sería la de planificación de proyectos y prototipos. Eh, Obviamente, como les acabo de comentar, el proceso de diseño tiene, bueno, un proyecto tiene subdivisiones o subpartes, subequipos, y dentro de ese está el equipo de diseño y desarrollo. Y el equipo de diseño y desarrollo también se puede subdividir en más equipos, que pueden estar varios prototipando distintas cosas para luego hacer integraciones, como ya lo vimos antes. Entonces, mientras más ordenados estén y alineados con su equipo, van a poder alinearse con el equipo del lado y con el equipo superior y poder ser un buen compañero en esto que se llama proyecto. Entonces, una pregunta para el primero que responda. Entonces, ¿cuáles son los recursos que se necesitan para llevar a cabo un proyecto? O los más importantes. Igual lo he repetido en otras clases, a ver si están atentos. ¿Quién quiere saber cuáles son los recursos que se necesitan o que son más importantes para llevar a cabo un proyecto? Recursos monetarios, la plata. Sí, uno es ese, está bien. Acá pusieron en el chat información de base. Eso es importante, pero no es un recurso fundamental. Obviamente lo necesitas una vez empiezas el proyecto, pero por ahí dijeron recursos monetarios. Ese es el primero. Les voy a soplar que falta uno. Cliente usuario no, mercado tampoco. Obviamente son informaciones que van a necesitar una vez el proyecto esté andando. Van a necesitar un cliente o
una vez el proyecto esté fundamentado, lo que ustedes necesitan son dos cosas, y una es dinero, obviamente, porque así se mueve la máquina. La idea, no, le digamos que la idea ya viene de antes. Piensen en la definición de recursos. ¿Qué para ustedes son recursos? ¿Qué creen que puede ser? Tenemos tiempo. Ahí lo soplé, perdón. Tiempo. Tiempo y dinero. Básicamente son los dos recursos que van de la mano en cuanto a la planificación. Obviamente luego van a derivarse en muchas cosas, pero si ustedes no tienen tiempo para desarrollar su proyecto, ¿qué están haciendo? Y si no tienen recursos o dinero, no van a poder seguir desarrollando, no van a tener cómo subcontratar un equipo, cómo comprar materiales, cómo echar a andar procesos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Tiempo y plata, básicamente. Entonces, mientras más ordenados sean con estos recursos, más fluido va a poder andar el proyecto, ¿cierto? Obviamente, piénsenlo en los trabajos de la U. Cuando tienen que hacer una entrega de taller, ¿qué es lo que nunca tienen? Tiempo. Siempre falta tiempo, hay que pasar de largo. No sé, bueno, puede que les toque pronto cuando vuelvan a la facultad. Pero Virna y yo les podemos dar fe de que siempre los trabajos son urgentes, en 10.000 ramos, 10.000 necesitan entrega. Entonces lo que uno siempre, si tuviera un día, un par de horas más, clave. Lo mismo pasa en los proyectos, siempre va a pasar lo mismo. Y obviamente, bueno, la FAU yo creo que la FAU se caracteriza por no, es que no digamos que es precario, sino que uno puede hacer mucho con poco. La FAU no es una universidad privada donde tienen las mejores máquinas, tienen 10.000 cortoras láser por alumno, entonces uno aprende cómo hacer buenos trabajos con pocos recursos, que ya sean infraestructura o etc. Y eso se traduce a quizás lucas. Porque si no, uno podría mandar a cortar afuera, ir a algún taller, comprar herramientas. Entonces, si lo llevan un poco a la comparación que tienen con la escuela, con la universidad, un proyecto es lo mismo. Necesitan optimizar muy bien el tiempo y el dinero, que al final es lo que va a mover el resto de las partes del proyecto. Entonces, acá lo voy a poder graficar un poco mejor. Entonces, si tenemos que graficar con estos dos recursos, tenemos en el eje vertical todo lo que es el ingreso y la salida de dinero, ¿ya? O recursos monetarios. Y en el eje horizontal tenemos el tiempo en el que se va desarrollando este proyecto, ¿ya? Y nosotros tenemos dos fenómenos, uno que es la salida de recursos y otro es el ingreso de recursos por nuestra actividad. Entonces, como salida, que acá donde está el eje de tiempo sería nuestro valor central o cero de dinero. Entonces, siempre que yo voy a empezar a desarrollar un proyecto, me tengo que invertir. No voy a decir gastar, porque al final gastar quizás no me da una retribución o ese concepto no me ayuda mucho, sino que invertir. Yo voy a poner dinero para poder tener una mayor retribución. Entonces tenemos, lo primero siempre va a ser costos de desarrollo, tenemos que empezar a mover la idea, ver cómo avanzar, empezar a hacer el diseño, etc. Luego tenemos costos de arranque, donde tenemos que empezar a ver cómo se implementa una vez ya está desarrollado, etc. Luego, para poder venderlo, para que la gente lo compre, necesitamos marketing y soporte. Y luego están los costos de producción, que ya sería hablar con la fábrica, pedir, no sé, 10.000 unidades de carcasas de células, por ejemplo, cualquier cosa. Y todo eso va sumando. Todo lo que yo haga va sumando, porque tengo que pagarle a los diseñadores, a los ingenieros, a la gente de ventas, a la gente de marketing, a la gente de la fábrica, porque ellos tienen que pagar los materiales a sus trabajadores, las máquinas, etc. Entonces, yo tengo que ir gastando dinero para que al final yo tenga ingresos por la venta de mi producto. Y cuando un proyecto es exitoso,
cuando la sumatoria de mis costos es menor que la retribución de la venta de mi producto. Entonces, si ustedes ven que acá lo que yo obtengo de ingresos, lo vamos a graficar con la letra A, y mis costos de proyecto van a ser la letra B. Y obviamente, lo que yo gano, tengo que restarle lo que gasté, y lo que me queda son mis utilidades, o sea, cuánto yo estoy ganando por este proyecto. Por ejemplo, la Birra se acordará que afuera en la fábula, a la hora del almuerzo, se paraban los chicos que vendían Gohan para el almuerzo, ¿cierto? Y al final, yo de curioso les pregunté qué tal el negocio, o sea, porque siempre los veía y se le acababa el Gohan a los 20 minutos, ya están sin nada. Y me dijeron, bueno, negociazo, yo la dura. Y y les pregunté, y fue como, mira, compramos todo al por mayor, así nos sale más barato, mayor cantidad por menos plata. En la tarde anterior cocinan el arroz, hacen pollo, champiñones, no sé, ponen cebollina, hacen una salsa agridulce, etc. Y todo suma. Los materiales, el aceite, el transporte a comprar de vuelta a la casa, el transporte de la casa a la FAU, los platos de cartón, las botellitas con la salsa, las servilletas. Son todas cosas que ellos tienen que ir pagando para poder entregar un producto que al final es el Gohan. Y buen día en el Gohan ¿a cuánto era Vinda? ¿Como a 2 lucas? ¿2.500? Sí, 2.500 parece. 2.500, ¿ya? Pero sacando el costo, cada Gohan les costaba a ellos aproximadamente, eran como, digamos, lucas. O sea que les sacaban el doble y más al producto, o sea, tener una utilidad del 150%. Entonces, perfecto. Eso es negocio, porque lo que ellos gastan no es lo mismo o sea, es menor a lo que les retribuye el producto. Un mal negocio, obviamente, es cuando yo gasto mucha plata y yo vendo todo a un costo menor de lo que me costó a mí. Entonces yo estoy perdiendo plata. Y ahí uno tiene que apuntar, ojalá, a recuperar la inversión, o no perder ni ganar, pero igual es pérdida porque hubieran podido haber ganado plata de otra forma. Y ahí ¿qué fue lo que ustedes perdieron? Tiempo, que es un recurso importante. ¿Ya? Entonces, ¿dónde están ustedes dentro de este esquema? Aquí. En los costos de desarrollo, ahí es donde está el diseño y donde está el trabajo de prototipado, que es un poco lo que engloba este curso. Entonces, cuando uno tiene un proyecto, hay un presupuesto para desarrollo. Digamos que la persona, tiremos un producto random, son audífonos, ¿ya? Digamos que una marca importante quiere vender audífonos y los quiere diseñar en una nueva línea. Tiene que pagarle a alguien que llegue con la idea nueva, novedosa, que desarrolle esto, qué materiales va a usar, cuál va a ser la estética, qué electrónica va a utilizar, cómo va a ser la caja, el packaging, etc. Y todo eso tiene un presupuesto, porque tiene una cantidad limitada de dinero. Y eso tiene que repartirlo eh, en los distintos equipos, que pueden ser marketing, ventas, etcétera, soporte técnico, postventa, todo eso. Y si ustedes se pasan del presupuesto que les dieron como equipo de desarrollo, va a tener que restarle obligatoriamente a los otros. Y eso crea un desbalance dentro del proyecto. Entonces, cuando ustedes reciban, imagínense que ya están contratados por esta empresa y tienen tal presupuesto, tienen que saber qué es lo que pueden hacer con esa plata y qué no. Yo no voy a hacer prototipos de oro ni prototipos con diamantes, obviamente, porque si no está dentro del presupuesto es imposible. Pero digamos que sí pueden mandar a hacer una preserie en impresión 3D, pueden hacer iteraciones de prototipos, pueden, por ejemplo, comprar un software para hacer prototipos analíticos, etcétera. Tienen que ver qué es lo que le alcanza o no. Obviamente, un proyecto mucho más ambicioso, con más recursos, va a permitir
un nivel de desarrollo mucho mejor. Si ustedes piensan quizá en un emprendimiento que tiene pocos fondos, hay que hacer quizás más malabares para poder llegar con un buen producto mínimo viable y luego quizás con eso generar más fondos para seguir desarrollando la idea. Pero tienen que tener muy claro los presupuestos con los que ustedes se manejan. Obviamente, llevándolo quizás a clase o a la universidad en taller, por ejemplo, ustedes también tienen un presupuesto del que no se pueden pasar. Supongo que mensualmente tendrán una cantidad de lucas que le pueden dedicar a una maqueta o algo, y eso va a tener relación quizá en el resultado. Podrían mandar imprimir en 3D en la mejor calidad a una empresa y llegar con su maqueta lista. Si quieren las lucas lo pueden hacer, bacán. Pero si no, quizás van a tener que quizás hacer esculpir esto en espuma de poliuretano, ustedes masillar, comprar la pintura entre varios, etc. Entonces, todo se va a manejar con presupuestos y obviamente también respetando los tiempos de cada proyecto. Eh, Voy a estar haciendo la similitud con la universidad y voy saltando de industria a universidad. Porque si ustedes le dicen ya, para la próxima semana tienen entrega de taller y tienen que ya traer tal maqueta, y digamos que igual y tienen caleta de lucas y pueden mandarlo a fabricar, pero se va a demorar 2 semanas, no les sirve tampoco. Entonces ustedes tienen que saber cuál es el contexto en el que están trabajando. Tienen que decir ya, tengo una semana y tengo esta cantidad de plata, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Ya? Eso lo tienen que tener siempre bien claro porque pueden tener una súper buena idea y todo, pero si al final todo es como medio al lote, pueden no llegar a la fecha o quedarse sin recursos y no les va a servir de nada. ¿Ya? Entonces, mientras más organizados sean en la etapa de proyecto, van a poder llegar a mejores resultados y ser más confiables para el cliente. Entonces, hay un autor que está en el libro que lo citan en el libro de diseño y desarrollo de prototipos, que está en un curso, ojalá que lo hayan leído, que tiene un término que se llama pantano de prototipos. ¿Qué significa esto? Esto es cuando ustedes no planifican bien y hacen prototipos de más, quizás hacen prototipos mal planificados que no ayudan a cumplir las metas del desarrollo. ¿Y eso en qué se traduce? En que yo pierda tiempo porque podría haber estado haciendo prototipos bien planificados o que sí me sirvan, y plata porque obviamente tengo que comprar materiales, me están pagando mis horas o mi tiempo o el tiempo del equipo. eh, entonces se pierde por todos lados, ¿ya? Eh, Obviamente, cuando uno tiene un proyecto tiene que saber cuáles son los aspectos que tienen que abordar para poder llegar al producto final. Pero a veces uno, eh, si no planifica bien, puedes perder un poco el foco y empezar a desarrollar cosas o irte por una rama que en verdad no te sirve para el proyecto en este minuto. Y ahí es donde uno entra en el pantano de prototipos. Pero, ¿cómo se puede evitar caer en este vicio del pantano de prototipos? Porque obviamente uno piensa ya, mientras más iteraciones, más prototipado, mucho más refinado va a quedar el diseño. Sí, pero de repente hay que saber cuándo avanzar, cuándo quedarse con la idea, eh, y siempre estar pensando en la función de tiempo y la plata. Entonces, eh, son 4 pasos los cuales nos pueden ayudar a definir bien cómo planificar nuestros prototipos dentro del proyecto. El primero es definir el propósito del prototipo. Esto ya lo habíamos visto al principio. Cuando hacemos la clasificación de prototipos, tenemos 4 propósitos, ¿cierto? Uno es el de aprendizaje, el cual es un prototipo que me va a permitir a mí saber o entender fenómenos de mi producto. Por ejemplo, qué material, qué color, qué forma, cuánto aguanta este elemento, etc. ¿Ya? Otro propósito es la comunicación, es cuando yo quiero mostrarle a mi equipo cómo se va a ver a escala, puede ser, o puedo mostrárselo al inversionista o al cliente, y que ellos tengan una idea de cómo va avanzando el proyecto. Otro propósito es la integración, cuando yo puedo
ir complementando los distintos prototipos para que en su fusión puedan demostrar si es que está funcionando mi idea. Puede, por ejemplo, pensando en esta cafetera, puedo saber si este material responde bien con el diámetro del vaso, si funciona bien el sistema de filtro, etc. Entonces yo puedo ir integrando los distintos prototipos para ir logrando un producto mucho más refinado. Y el último propósito es definir un prototipo como un hito, sabiendo cuándo puedo cerrar una etapa del proceso de diseño. Por ejemplo, primero voy a hacer prototipos analíticos de forma, voy a hacer 100 bosquejos de idea de propuesta formal, y una vez lo tenga, puedo saltar ya a prototipar algo físico. Entonces, puede ser un prototipo de hito, definir el aspecto en prototipo analítico con dibujos, por ejemplo, un modelo 3D. ¿Ya? Entonces, una vez se define el propósito, yo tengo que listar los aspectos y necesidades de este propósito, del prototipo. Yo puedo hacer una lista y definir qué es lo que quiero lograr con mi prototipo de aprendizaje, o de comunicación, o de integración, o de hitos. ¿Ya? Al final, vamos a ver los 4 pasos y al final va a haber un ejemplo, ¿ya? Que está en el libro. Entonces, el paso 1, definir el propósito. El paso número 2 es ver cuál es el nivel de aproximación que va a tener mi prototipo. ¿Qué significa esto? Esto yo tengo que definir qué tanto se va a parecer mi prototipo al producto final. Entonces, acá es donde ustedes pueden decidir si necesitan un prototipo físico, o analítico, o específico, o integral. ¿Ya? Esto es básicamente un poco repetir lo que ya vimos antes, pero es hacer un esquema de cómo llegar a una buena planificación. ¿Ya? Entonces, como ya conocen estos conceptos, no va a ser tan difícil que ustedes lo apliquen después. Entonces, paso 2, el nivel de aproximación. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo de la cafetera, sería, ¿qué es lo que quiero lograr con el prototipo? Sería definir diámetros, quizás definir materiales, formas, etc. Y ahí puedo entrar a prototipo físico o analítico, específico o integral. Paso número 3, el plan experimental. Entonces, básicamente, cuando ustedes prototipan algo, están haciendo un experimento, porque ustedes tienen una hipótesis de algo que ustedes diseñaron y quieren comprobar si funciona o no. Entonces, digamos que yo digo, ya quiero hacer mi cafetera de vidrio templado, o de un material que resista temperatura y humedad. Obviamente tiene que ser impermeable. Entonces, voy a probar con vidrio templado, resiste temperatura y puede ser impermeable. O sea, me va a contener mi líquido. Pero ustedes tienen que probarlo. Qué tal si no aguanta los 100 grados del agua hirviendo? Solo aguanta 80. O este grosor es muy delgado. Con cualquier golpe se va a romper el vaso, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes tienen que ir ideando el plan de qué es lo que van a probar con el prototipo. Y los pasos para crear un buen plan experimental son identificar las variables del experimento, definir los protocolos de pruebas, que sería cómo van a probar esto, eh, indicar qué medidas se van a tomar, por ejemplo, cómo van a medir esto, y luego definir un plan para analizar los resultados. Siempre que ustedes obtengan resultados, tienen que tener una buena plantilla, hacer un buen registro, porque al final la diferencia entre jugar y hacer algo científico es que ustedes tienen que anotar y revisar los resultados. Si no revisan los resultados de una forma ordenada, al final, ¿de qué les sirvió hacer el experimento? Entonces tienen que poder analizar y poder comparar los resultados para saber si efectivamente su hipótesis se comprueba y su experimento o prototipo cumple con lo que ustedes habían imaginado. ¿Ya? El paso 4, que va muy de la mano con el anterior, es el calendario de desarrollo, que básicamente es calendarizar
las pruebas que ustedes van a probar en su protocolo. Como les decía, un prototipo es un subproyecto dentro del equipo de desarrollo, el cual es un subgrupo dentro del equipo global de proyecto. Si recuerdan el gráfico anterior de ingreso y egreso de dinero, el equipo de desarrollo es uno de los equipos que componen un proyecto completo. Y dentro del equipo de desarrollo ahí pueden haber subequipos que hacen prototipos. Entonces, si no está planificado, van a quedar mal con el equipo de diseño y ahí el equipo de diseño y desarrollo va a quedar mal con el equipo de jefe de proyecto, por ejemplo. Entonces, siempre definir fechas. ¿Por qué? Porque el tiempo es muy valioso, recuerden. Entonces, como les decía acá, el desarrollo es una etapa dentro de todas las que conforman un proyecto más global, y concretar fechas ayuda a optimizar los recursos, que sería tiempo y plata, y se pueden coordinar con los otros equipos de desarrollo y del proyecto en general. Entonces, vamos a ver un caso de aplicación. Este bichito de acá se llama el Packbot, que es el ejemplo que utilizan en el libro para todo el capítulo de prototipos, así que si ya lo leyeron, lo van a reconocer, y si no lo han leído, ojalá que lo hagan y van a ver este bicho en el capítulo. Este es un robot militar que puede cumplir varias funciones como inspección de paquetes sospechosos que pueden ser explosivos, etcétera, pueden ser búsqueda de personas, remover escombros, etcétera, etcétera, ¿ya? Y este bichito requirió un nivel de desarrollo bastante refinado, con ingeniería, diseño, etcétera, y todo de grado militar, o sea que tiene que ser muy bueno. Tenemos un pequeño video para que vean cómo funciona este pequeño robot. Bueno, básicamente es el robot. Tengo acá una imagen del robot. Ya. Si a alguien se le ocurre, si quieren pueden usar el micrófono. ¿Qué prototipo se les ocurre que el equipo de desarrollo realizó con este robot? Deben ser millones, pero ¿qué aspectos creen ustedes que se tuvieron que probar o refinar para llegar a este producto final? ¿Alguien? ¿Nadie? Pueden escribirlo en el chat también. Pueden escribirlo, pueden hablarlo. Ok, voy a elegir yo a alguien entonces. A ver si participan. Puede ser Connie Izquierdo. ¿Está? ¿No está? ¿Se quedó dormido?
A ver los que han hablado en el chat. Sofía Fuentes. Hola. Disculpa, Hola. profe, ¿puede repetir la pregunta? A ver, ¿qué prototipos crees tú que se tuvieron que desarrollar para este producto, para este robot? Eh, integrales, o sea, como O sea, para ver si es pero que las piezas más funcionan. que como la clasificación, es como, ¿qué crees tú quizás? Como el brazo, la batería, etcétera, etcétera. ¿Qué elementos del robot crees tú que se tuvieron que prototipar y todo? Las ruedas, como el funcionamiento que... La rueda, muy Eso es, bien, claro, eso como para ver que pueda subir o bajar, que perfecto, funcionen, que funcionen como en conjunto las piezas, o la cámara que si logra grabar bien, no sé, el brazo que tiene, todo eso. súper. Básicamente la respuesta es todos los elementos del robot. Todo tiene que ser probado, la resistencia a los materiales, el color también, ya que si es un robot militar, obviamente no puede ser de un color que resalte mucho, quizás tiene que ser un poco de un perfil más bajo. Eh, los motores del brazo, la rueda, muy bien, el sistema de oruga de transmisión, el quizás material tiene que ser de un cierto blindaje, me imagino. La cámara, como bien dijiste tú, eh, los compartimentos para la electrónica, todo tiene que ser prototipado, obviamente. Y muy buena observación el ejemplo que diste tú de la rueda, porque ese es el ejemplo que está en el libro. Y este es el resumen de los 4 pasos que le nombré antes. Para eso sirve la clasificación y se hace una pequeña tabla o un pequeño esquema, ¿ya? Donde primero ustedes ponen el nombre del prototipo, que sería la prueba de geometría / impacto de la rueda del Packbot, ¿ya? Obviamente el equipo de desarrollo tuvo que diseñar la rueda, el tamaño, la geometría, el material, etcétera, y hacer distintas pruebas para quedarse con lo que eh, dejara más conformes al equipo de desarrollo, ¿cierto? Entonces, paso número 1, ¿alguien se acuerda cuál era? Acá está. Están todos muy callados hoy día, parece. Que es definir el propósito del prototipo. Entonces, tenemos acá 2 propósitos, que el primero sería seleccionar la geometría final de rayos de rueda y materiales con base en características de resistencia y absorción de choques. Ese es el primer eh, propósito, que sería un propósito de aprendizaje. Yo voy a seleccionar la geometría para saber cuál absorbe mejor el impacto y sumada a qué material da una mejor combinatoria de estas propiedades, ¿ya? No es de comunicación, no es de integración, podría ser de hito, porque ya una vez también define la rueda, puedo pasar a una siguiente etapa, ¿ya? Y otro propósito sería confirmar que las ruedas absorben choques para resistir impactos y proteger al Packbot y su carga útil. Entonces, como ven, todo es de aprendizaje y podría hasta ser de hitos también, ¿ya? Entonces, paso siguiente. ¿Cuál es el nivel de aproximación que va a tener mi prototipo? Va a ser corregir la geometría de los rayos de la rueda, materiales y carga en plataforma, ¿ya? Entonces, una vez, ¿cómo? Responde preguntas. ¿Cómo soluciono yo el propósito de este prototipo? ¿O para qué me va a servir? Para corregir la geometría de los rayos de la rueda y el material, etc. ¿Ya? Entonces, como esto es un experimento, tengo una hipótesis de que tal material y tal geometría me van a funcionar, tengo que hacer mi plan. ¿Y cuál va a ser este? Construir 12 ruedas de prueba utilizando 6 materiales distintos y cada una con 2 rayos, con 2 formas de rayos. O sea, voy a tener 6 pares de ruedas del mismo material, pero una va a tener la opción A de rayos y la otra la opción B de rayos. Entonces,
En esta prueba, en esta sumatoria, voy a poder dar con el material que más me acomode y con la geometría de rayos que más me acomode. Eso primero, voy a construir mis ruedas de muestra. Lo siguiente va a ser montar estas ruedas en el aparato de prueba y finalmente voy a hacer las pruebas de impacto con un intervalo de altura para definir qué material y qué geometría me conviene para mi robot, ¿ya? Y el último paso es definir el calendario de este plan experimental. Y con fecha, entonces tengo que el 1 de agosto selecciono los diseños y los materiales. Eso se demora una semana. El 7 de agosto puedo completar el diseño de mi aparato de prueba, porque yo no puedo ir a Home Center y comprar una máquina de pruebas para rueda de robot, porque no existe. Probablemente parte de mi prototipo es diseñar la máquina que va a probar esto, ¿ya? A la semana siguiente, el 14 de agosto, sería ya tener las ruedas construidas y el aparato de prueba construido. El día siguiente es tenerlo todo ensamblado. A la semana siguiente, tener la prueba completada y finalmente poder analizar los datos que obtuve de mis pruebas de impacto, ¿ya? Básicamente eso es lo que tienen que hacer para poder planificar un prototipo. Y esto lo pueden hacer antes de hacer todo el desarrollo, así van a saber qué prototipos van a cumplir una buena función y no van a caer en este pantano de prototipos que les puede quitar tiempo y plata. Además de esto, ustedes necesitarían hacer un análisis de cuánto les va a costar hacer este prototipo, ¿ya? Porque obviamente, como les dije, ustedes van a tener probablemente un presupuesto acotado para desarrollo. Entonces, todo esto es cuantificable, porque yo sé que tengo que construir 12 ruedas, ¿ya? De 6 materiales distintos y con geometrías diferentes. Entonces, ¿cómo puedo cuantificarlo? ¿Cuánto material necesito? X. ¿Cuánto vale X material? Tanto. ¿Cómo lo voy a fabricar? Puede ser con una CNC, puede ser mecanizado. ¿Cuánto vale mecanizar este material? La hora de mecanizado vale tanto. Ah, perfecto. Ahí es donde usted les sirve tener, por ejemplo, la planimetría de la rueda, que fue básicamente lo que hicieron en el ejercicio anterior. Pueden decirle, mira, yo tengo una rueda que mide de diámetro 28 centímetros o 280 milímetros, tiene un espesor de 150 milímetros y el material tiene una densidad de tanto. Ah, perfecto, esto, la fresa, tienen que comprar la fresa, entonces ya, otro costo. Y el proceso va a costar tanta plata. Y está para una semana. Listo, perfecto. Tienen que luego comprar los materiales para construir la máquina. Tienen que pagarle a alguien que lo construya. Y muy importante, algo muy, muy importante, ustedes tienen que cobrar sus horas hombre o horas de trabajo porque ustedes están trabajando. Su hora tiene un precio y eso está dentro del presupuesto de desarrollo, ¿ya? Entonces, siempre que hagan un análisis de costos, tienen que incluir lo que ustedes trabajan. Uno tiende a caer en el error de que lo que yo gasto es lo que compré, por ejemplo, o lo que mandé a fabricar. Pero la gestión de ustedes vale, ustedes pensaron cómo hacerlo, pensaron a quién fabricarlo, cómo fabricarlo, y eso tiene un costo. Ustedes por eso están estudiando para ser diseñadores, ¿ya? Entonces, todo esto se puede cuantificar, pueden hacer una tabla de lo que les va a costar, por ejemplo, construir las 12 ruedas, construir el aparato de prueba, realizar las pruebas, porque ustedes pueden que estén, no sé, 7 horas sentados haciendo las pruebas y obteniendo los datos para seguir desarrollando. Y todo eso, como les digo, tiene un valor. Y todo eso es cuantificable y al final ustedes van a decir, mira, este prototipo se va a demorar una, dos, tres semanas y media y va a costar, no sé, 568 lucas, ¿ya? Así como ustedes pueden planificar y tener un balance ordenado del proyecto.
Y acá podemos ver ejemplos de cómo resultó eso. Primero, un prototipo analítico del diseño de la geometría de la rueda, obviamente con una definición de cierto material. Y acá están los distintos prototipos fabricados en distintos materiales con las geometrías de los rayos que pueden ver que al final se usaron. Ahí, acá está el reflejo de ese desarrollo. Acá está la máquina que hace las pruebas con la carga y acá el nivel de deformación en las pruebas de impacto y de presión. Eso, chicos. Entonces, básicamente, ustedes tienen que tener muy claro que siempre les van a pedir una fecha para cuando tener su desarrollo y van a tener un presupuesto acotado al cual tienen que ceñirse. Y si no están bien planificados, se van a demorar más, van a probablemente usar dinero que no les corresponde o quedarse sin dinero, básicamente. Y eso les puede traer problemas profesionales. Entonces, mientras mejor o mientras antes sepan poder planificar bien un proyecto, mejor les va a ir en el futuro. ¿Alguna duda, alguna consulta o comentario sobre este tema que acabamos de ver? Quería acotar que esto que acabamos de ver les va a servir tanto para industriales o gráficos. En todos los proyectos que hagan les va a ser útil planificar el proyecto. Exactamente. Ya. Gracias, Vir. Por ejemplo, si tienen que hacer etiquetas para una viña, ¿ya? Tienen que prototipar algo, tienen que saber cuánto se va a demorar la persona que les va a imprimir, el troquel que les va a cortar la etiqueta, el envío, todo eso es cuantificable y todo eso está dentro de un presupuesto y se maneja con plazos, ¿ya? ¿Algún comentario? ¿Nada? ¿Qué les pareció? ¿Les parece útil? ¿Les parece interesante? ¿Han planificado las cosas que les han tocado hacer o las han hecho como han podido a lo largo de la carrera? Están como callados hoy día, ¿no? Así que estuvieron muy intensos en las fiestas de Halloween. Parece. Mucho Halloween. Bueno, si no quieren hablar, podemos dejarlo hasta acá. Eso fue la clase de hoy. Vamos a ir corrigiendo el ejercicio 2 y ahí les vamos a ir comentando cómo fue la cosa. Y podríamos hacer una clase de revisión de ejercicio 2 para mostrar algunos ejemplos. Y ya pronto les estaremos dando el encargo del ejercicio 3. ¿Ya? Pero yo creo que antes de eso les vamos a estar subiendo las notas del ejercicio 2 para que tengan pronóstico de cómo van en el semestre. Eso, chicos. Bueno, entonces si no hay más comentarios,